Buen día, docente a cargo. Mi nombre es Vanessa Martínez Mendoza y junto con mis colegas Daniel Esteban Castro Mangones, María Fernanda González Contreras, Andrea Vanessa Martínez Barrio, Universidad Adriana Mier Bergara y Ana Paula Pacheco Hermosilla, estaremos exponiendo métodos de rompimiento celular y purificación parcial para extracción y concentración de la enzima tirosinasa de Agaricus bisporus. En cuanto a la tabla de contenido, tenemos el resumen, la introducción, las palabras clave, materiales y métodos, resultados y análisis, conclusiones y finalmente las referencias. Pero primeramente tenemos pues el resumen. Es importante resaltar que el presente trabajo tuvo como objetivo comparar métodos de rompimiento celular combinados para la extracción de la enzima tirosinasa y métodos de purificación parcial, buscando pues la concentración y estabilización del extracto enzimático del macrohongo Agaricus bisporus, así como la estabilidad del almacenamiento en diferentes temperaturas. Continuamos con las palabras clave, entre las cuales estaría intracelular, enzima y tirosinasa. Continuando con la introducción, vamos a tener que la enzima tirosinasa Agaricus bisporus es extensamente aplicada en el desarrollo de procesos biotecnológicos, principalmente pues en la construcción de biosensores. Esta va a estar distribuida en plantas, animales y en microorganismos. Tenemos también que la tirosinasa fúngica pues es intracelular, necesitando por lo tanto pues de un proceso de rompimiento celular que puede ser total o parcial para su extracción. Tenemos que en la extracción se acostumbra a utilizar métodos físicos, químicos o combinados. Y tenemos también que la extracción de la enzima a partir pues, de fuentes alternativas constituye una opción económicamente ventajosa frente a las enzimas comerciales purificadas que son aún pues, de más alto costo. Bueno, también tenemos que el extracto de crudo contiene diversos contaminantes y fragmentos celulares que pueden pues, ser removidos por medio de métodos de precipitación de proteínas, utilizando ya sea sales, solventes o polímeros. Esta etapa de purificación parcial pues, reduce el volumen del extracto enzimático, posibilitando el control de la concentración de la enzima de acuerdo con la aplicación. Bueno, muchas gracias, colega. Ahora vamos a dar paso a los métodos implementados en esta práctica. Bueno, ahora vamos a hablar de la preparación de las muestras de Agaricus bisporus. Bueno, los lotes de setas destinados a los ensayos de rompimiento celular van a pasar por un proceso de disminución de tamaño de los cuerpos fructíferos a través de un procesamiento manual y la homogeneización de sus partículas. Esto es con el fin de minimizar la heterogeneidad de los lotes para facilitar la comparación de la eficiencia entre los distintos métodos implementados. Cabe resaltar que se tuvieron muestras de masas iguales, específicamente de 500 gramos, para ser utilizadas en todas las metodologías de rompimiento celular. Bueno, ahora sí pasaremos a hablar de los métodos. El rompimiento celular a partir de métodos combinados. Uno de esos métodos es la permeabilización celular química con un solvente, en este caso acetona, seguido de congelamiento y descongelamiento. Bueno, primeramente en una licuadora industrial fueron triturados los 500 gramos de los cuerpos fructíferos de la Agaricus bisporus en 1 litro de acetona helada. Después esta muestra se filtró a vacío en un papel de filtro Whatman número 1. Luego el residuo fue congelado por 24 horas y este fue resuspenso con 80 mililitros de tampón fosfato a 0,1 molar con un pH de 6 y congelado por otras 24 horas más. Bueno, después de congelamiento, el residuo fue centrifugado a 4000 revoluciones por minuto, 2 veces consecutivas. En material flotante, el resultante va a ser lo que es el primer extracto enzimático. Tanto las etapas de resuspensión como la de centrifugación se repitieron con el residuo de la primera centrifugación para la obtención del segundo extracto enzimático. Estos extractos fueron mezclados el primero y el segundo y almacenados en frascos oscuros en un congelador de un refrigerador doméstico a una temperatura por debajo de los -6 grados Celsius. Bueno, ahora pasamos a otro método que es la permeabilización con detergente, en este caso Triton X100, seguido de congelamiento y descongelamiento. Los 500 gramos de los cuerpos fructíferos de la Agaricus bisporus fueron triturados en una solución de Triton X100 al 5% volumen en el tampón fosfato de sodio con un pH de 6. Posteriormente a la filtración a vacío de residuos de setas fue sometido a los mismos procedimientos de lo que es la permeabilización con cetona.
Bueno, otro método sería el congelamiento y descongelamiento con nitrógeno líquido. En una caja de unicel de 10 litros fueron colocados los 500 gramos de setas y nitrógeno líquido en cantidad suficiente para cubrir lo que serían las setas. Fueron dejados por 10 minutos, después se retiró el exceso de nitrógeno líquido y las setas fueron dejadas a temperatura ambiente hasta el total descongelamiento. Ya después de que se descongelaron, la masa de setas fue homogeneizada usando una licuadora industrial. Bueno, ahora doy paso a mi siguiente colega que va a continuar con los métodos. Continuando con el método de congelamiento y descongelamiento con nitrógeno líquido, luego de obtener el homogeneizado al licuar, este se centrifugó refrigerado a una temperatura de 4 grados centígrados a una frecuencia de 4000 revoluciones por minuto durante 10 minutos, 2 veces. El extracto obtenido fue almacenado en un frasco oscuro y refrigerado a temperaturas inferiores a menos 6 grados centígrados. Ahora hablaremos acerca de los métodos de precipitación de proteínas para concentración de extractos enzimáticos. El primer método a tratar será el método de precipitación con sal de sulfato de amonio. En este, 50 mililitros de extracto enzimático se precipitaron secuencialmente en los intervalos de 0 a 20%, de 20% a 40% y de 40% a 60% de saturación, para luego ser dejados en un baño de hielo a 0 grados centígrados de temperatura bajo agitación por 60 a 90 minutos. El paso a seguir fue centrifugar la mezcla a 9000 revoluciones por minuto a una temperatura de 2 grados centígrados por 30 minutos. Por último, se realizó la resuspensión de la mezcla. Aquí los precipitados fueron resuspendidos en 5 mililitros de tampón fosfato de sodio que tenía un pH de 6 a una temperatura de menos 6 grados centígrados. El siguiente método es el método de precipitación con solvente de acetona, en el cual las muestras fueron sometidas a precipitación secuencial en intervalos de 20% a 125% de saturación. Luego fueron dejadas en baño de hielo a 0 grados centígrados de temperatura bajo agitación por 20 minutos. Los dos últimos pasos fueron centrifugado y resuspensión, los cuales fueron iguales a los realizados en el método con sal de sulfato de amonio. El factor de recuperación es la eficiencia de la precipitación en relación a la concentración de los extractos enzimáticos. Este se calculó con la ecuación que observamos en pantalla, donde Fr es el factor de recuperación, UTR es la actividad total recuperada y UTI es la actividad total inicial. Continuando con la metodología, hablaremos acerca de la determinación de la actividad enzimática. Para la medición de la tiroxinasa, esta fue realizada por la determinación de la espectrofotometría. Los extractos fueron diluidos en la proporción 1 a 10 en la solución tampón de fosfato de sodio, la cual fue agregada en tubos de ensayo con un total de 5.5 mililitros. Asimismo, se agregó 1.5 mililitros de solución L-tiroxina y 1 mililitro de extracto enzimático previamente diluido. La mezcla fue agitada e inmediatamente vertida en una cubeta y fue llevada al espectrofotómetro para realizar su respectivo análisis. Para el cálculo de la actividad total se utilizó la siguiente fórmula. Se debe restar la absorbencia final menos la absorbencia inicial multiplicada por 1000 y luego multiplicada por el volumen de la solución enzimática. Todo ello dividido por la diferencia de la temperatura inicial menos la temperatura final multiplicada por el factor de dilución de la solución enzimática. En cuanto a la determinación de las proteínas totales, la curva de calibración y el análisis de las muestras de estos extractos siguieron el método del reactivo de Barford. Por lo tanto, a partir de las soluciones padrón BSA, se construyó una curva analítica, sumándose 3 mililitros del reactivo de Barford a 0.1 mililitro de la solución padrón de esta proteína que se encontraban en los tubos de ensayos y fueron agitadas en vórtex. Pasados los 10 minutos de la reacción, la muestra padrón fue llevada para hacer la lectura en el espectrofotómetro a una absorbancia de 595 nanómetros. El cálculo para la concentración de las proteínas está basada en la ecuación de la recta de la curva de calibración lineal que se puede observar en esta ecuación. Para ello se debe restar la absorbencia menos la constante de la ecuación de la recta B y dividida por la constante de la ecuación de la recta A, y todo ello multiplicado por el factor de dilución. Y finalmente la estabilidad del almacenamiento en relación a la temperatura
La actividad enzimática tanto de los extractos brutos como parcialmente purificados fue evaluada a 3 temperaturas de almacenamiento, las cuales fueron 25, 4 y menos 6 grados Celsius, las cuales fueron analizadas durante 96 horas cada 24 horas. Bueno, vamos a continuar a hablar sobre los resultados y la discusión de este informe. Bueno, primero vamos a hablar de rompimiento celular, de la actividad enzimática y concentración de proteínas de los extractos. Bueno, como podemos observar en la tabla 1, presenta las actividades enzimáticas y las concentraciones de proteínas de los extractos, resultantes de las extracciones utilizando los métodos de rompimiento celular químicos con solventes de acetona y el detergente en Tritton X100. Ambos seguidos del congelamiento, descongelamiento y físico con congelamiento y descongelamiento utilizando el nitrógeno líquido, nitrógeno líquido. Bueno, siguiendo vamos a tener que la permeabilización con acetona combinado al congelamiento y el descongelamiento en congelador doméstico produjo los extractos con mayores actividades enzimáticas y menores concentraciones de proteína debido probablemente a rompimiento celular parcial ocasionado por la acetona. La permeabilización con detergente Tritton X100 seguida del descongelamiento resultó en extractos con actividades enzimáticas y concentraciones de proteínas menores que con la acetona, siendo por lo tanto menos eficiente. Bueno, las extracciones con congelamiento y descongelamiento con nitrógeno líquido originó extractos con actividades enzimáticas menores que con la permeabilización con acetona. Sin embargo, la concentración de proteínas de esos extractos fue mayor y posiblemente debido a la presencia de una mayor concentración de fragmentos celulares originados por el rompimiento celular total debido a al drástico congelamiento con nitrógeno líquido. Entonces vamos a continuar ahora con el segundo resultado, que es la purificación parcial a actividad enzimática, que es la concentración de proteínas y eficacia de concentrar, lo cual nos dice que los resultados de los métodos de purificación parcial con acetona y sulfato de amonio fueron satisfactorios, teniendo que este último presentó un porcentual mayor de recuperación de la actividad enzimática con un 94,73% de la actividad recuperada, además de remover proteínas contaminantes de alto peso molecular. Pues esto ha sido todo mi intervención. Ahora lo dejo con mi siguiente colega. Resultados de discusión. Bien, se nos presentan dos gráficos como estamos observando. El primero muestra la estabilidad del extracto bruto en un periodo de 96 horas y el segundo muestra un gráfico con la estabilidad del extracto parcialmente purificado en un periodo también de 96 horas. Cabe resaltar que ambos se muestran en 3 temperaturas, que son a 25 grados, a 4 grados centígrados y a menos 6. Es muy importante resaltar que aquí 25 grados pues, está representado con este triángulo verde en ambos gráficos. El 4 grados centígrados está representado pues, por un cuadrado rojo en ambos gráficos y menos 6 grados centígrados está representado pues, por un rombo azul en ambos gráficos. Para explicar un poco los resultados que obtuvimos en los gráficos tenemos lo siguiente. Bien, ambos resultados muestran registros similares tanto en extractos brutos como parcialmente purificados. En primer lugar, pues a temperatura de 25 grados centígrados, los extractos brutos y parcialmente purificados tuvieron una pérdida cerca del 50% de la actividad pasadas las primeras 24 horas y una pérdida total pues, de su actividad pasadas las 48 horas. A 4 grados centígrados los extractos se mantuvieron estables en su actividad por hasta 24 horas. La mayor estabilidad que observamos de los extractos fue a una temperatura de menos 6 grados centígrados. Bien, en general, pues a temperaturas más altas, las enzimas tienden a sufrir desnutrición debido al desequilibrio entre las diversas interacciones de su estructura. Por otra parte, a elevadas concentraciones de sal y consecuentemente pues, a bajas temperaturas, las enzimas pueden ser estabilizadas debido a la inhibición pues, de la acción de las proteasas y de la acción bacteriana en consecuencia a la actividad pues, del agua. Bueno, en el quinto punto de esta intervención tenemos la conclusión. Como una conclusión general, tenemos que entre los métodos de extracción de la enzima tirosinasa observados, pues la permeabilización con acetona fue el más eficiente, resultando en extractos con mayores actividades enzimáticas.
Los ensayos de purificación parcial indicaron la mayor eficiencia, pues en términos de actividad recuperada, para el método con la sal sulfato de amonio. Y la mejor temperatura de almacenamiento fue, como observamos anteriormente en nuestros gráficos, de menos 6 grados centígrados, con poca variación de la actividad total a lo largo de las 96 horas. Bien, aquí encontramos las referencias bibliográficas tomadas en la práctica. Sin más que agregar, pues muchas gracias. Espero que esta intervención sea de su agrado.